Camaradas, bienvenidos a un nuevo vídeo que va a hacer temblar los cimientos de la política española y a encender las redes sociales como nunca antes. Hoy traemos un auténtico bombazo que ha sacudido el Congreso de los Diputados y que tiene a la derecha en estado de shock. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha protagonizado una intervención histórica el 15 de julio de 2025, en un pleno extraordinario sobre el caso Koldo, donde ha aplastado a Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, con una frase que ya es viral: "No sois oposición, sois un circo político". Con un discurso cargado de indignación y precisión, Sánchez no solo defendió la gestión de su gobierno, sino que expuso la hipocresía del PP, señalando sus escándalos de corrupción y su estrategia de desinformación para desestabilizar la democracia. Sí, habéis oído bien. Este es un momentazo que pone al descubierto las cloacas de la derecha y reafirma el liderazgo de Sánchez en un momento crítico para la izquierda. ¿Qué desató este enfrentamiento? ¿Por qué Sánchez llamó circo al PP? ¿Cómo afecta este discurso al futuro de la legislatura? Quédate hasta el final porque vamos a desglosar esta historia con todos los detalles, desde los antecedentes hasta las reacciones, pasando por el contexto político, las implicaciones para la izquierda y la lucha contra un sistema que favorece a las élites mientras los ciudadanos sufren. Desde una perspectiva de izquierda, comprometida con la igualdad, la transparencia y la resistencia frente al avance del fascismo, vamos a analizar cómo la intervención de Sánchez es un grito de resistencia contra la manipulación y un llamamiento a la izquierda para cerrar filas por la justicia social. Esto es un terremoto político que no te puedes perder, así que dale al like, suscríbete y activa la campanita. ¡Empezamos! El 15 de julio de 2025, el Congreso de los Diputados fue escenario de un pleno extraordinario convocado para abordar la crisis política desatada por el caso Koldo, un escándalo de corrupción que ha golpeado al PSOE con la prisión preventiva de Santos Cerdán, exsecretario de Organización, y la investigación de José Luis Ábalos, exministro de Transportes. La sesión fue un auténtico campo de batalla. El PP y Vox exigieron la dimisión de Sánchez, acusándolo de liderar un gobierno corrupto, mientras los socios de investidura, como Sumar, ERC y Bildu, defendieron al Ejecutivo, pero con exigencias de transparencia. En este contexto, Pedro Sánchez tomó la palabra y, con una mezcla de firmeza y sarcasmo, lanzó un ataque devastador contra Feijóo, señalándolo como el líder de un circo político que usa la desinformación y la guerra sucia para mantenerse a flote. Sánchez comenzó su intervención reconociendo la gravedad del caso Koldo. Es un caso doloroso para el PSOE, pero hemos actuado con contundencia. Nadie está por encima de la ley, y yo soy el primero en exigirlo. Sin embargo, rápidamente cambió el tono para señalar al PP. Ustedes, señor Feijóo, no tienen autoridad moral para dar lecciones. Hablan de corrupción mientras sus líderes están salpicados por escándalos en Galicia, Madrid y Valencia. No sois oposición, sois un circo político que vive del fango y la mentira. La frase, pronunciada con una intensidad que resonó en el hemiciclo, provocó aplausos de la bancada socialista y de Sumar, mientras Feijóo y Paloma Martín, portavoz del PP, intentaban interrumpir con gritos de dimisión. Sánchez no se limitó a atacar al PP. Desglosó una lista de escándalos que implican a los populares, empezando por los contratos millonarios adjudicados por Feijóo en Galicia durante su etapa como presidente de la Xunta. Citando investigaciones del diario.es y Público, Sánchez afirmó: "En Galicia, señor Feijóo, usted adjudicó contratos por 500 millones de euros a empresas amigas, mientras los hospitales públicos se caían a pedazos. Eso es su decencia". También señaló el caso de Isabel Díaz Ayuso y su novio, Alberto González Amador, investigado por fraude fiscal. En Madrid, la señora Ayuso vive en un ático de lujo pagado con dinero sospechoso, mientras los madrileños hacen colas en urgencias. Eso es el PP. Sánchez mostró en pantalla un gráfico de la Marea Blanca de Madrid, que denuncia un recorte del 25% en el presupuesto de sanidad pública entre 2010 y 2020. El presidente también abordó la reciente pericial que demostró que los audios incriminatorios de Santos Cerdán eran falsos, un montaje que Sánchez atribuyó a la policía patriótica del PP. Ustedes fabricaron audios para linchar a un hombre y desgastar al gobierno. Eso no es oposición, es una guerra sucia que avergüenza a la democracia, afirmó, citando el informe forense publicado por el diario.es el 15 de julio de 2025. Sánchez acusó al PP de usar la justicia como arma política, señalando al juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez, su esposa, con acusaciones que la izquierda considera infundadas. Cuando un juez comete errores como decir que mi esposa está muerta, no es un lapsus, es un escándalo, dijo, generando risas y aplausos en la bancada progresista. Sánchez también respondió a las acusaciones de Feijóo, quien en el mismo pleno había ligado al presidente con prostíbulos en referencia a un negocio de saunas del suegro de Sánchez,
ya fallecido, usado por la Policía Patriótica del PP en 2014 para atacarlo. Señor Feijóo, usted ha cruzado todas las líneas rojas. Habla de mi familia, pero no menciona a su amigo Marcial Dorado, un narco condenado. Eso es su moralidad, espetó Sánchez, recordando la relación de Feijóo con el narcotraficante en los años 90. La réplica fue un golpe directo que dejó a Feijóo visiblemente descolocado, según reportó La Sexta. El presidente aprovechó para defender su gestión, destacando logros como la subida del salario mínimo, la reforma laboral y el plan de 15 medidas contra la corrupción presentado en julio de 2025. Mientras ustedes montan un circo, nosotros trabajamos por los españoles. Hemos creado 2 millones de empleos, subido el salario mínimo un 54% y revalorizado las pensiones. Ese es el momento económico, laboral y social que atraviesa España, por mucho fango que quieran echar, afirmó, citando un tuit de la SER del 18 de junio de 2025. Sánchez también llamó a la resistencia frente a la coalición negacionista del PP y Vox, un término que ya usó en febrero de 2025 para arengar a los socialistas. El discurso incluyó un mensaje a los socios de investidura, como Sumar, ERC y Bildu, pidiéndoles apoyo para avanzar en políticas sociales. La izquierda no es perfecta, pero luchamos por el pueblo. Necesitamos un plan de vivienda para los jóvenes, más inversión en sanidad y una ley contra la desinformación. Eso nos diferencia del circo del PP, exclamó, citando un informe del CIS de junio de 2025 que señala que el 62% de los menores de 35 años consideran la vivienda su principal preocupación. Sánchez también defendió la libertad de prensa, recordando los ataques a periodistas como Silvia Inchaurrondo, Risto Mejide y el Gran Wyoming. La derecha querella a quienes cuentan la verdad, pero no nos van a callar, afirmó. La reacción del PP fue un caos. Feijóo intentó contraatacar desde la tribuna, acusando a Sánchez de ser un fraude y de ensuciarlo todo. Sin embargo, su intervención fue desordenada, llena de insinuaciones personales, como ligar a Sánchez con prostíbulos y cuestionar la honorabilidad de su familia. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, tuvo que intervenir para calmar los ánimos, mientras Yolanda Díaz, desde la bancada de Sumar, aplaudía a Sánchez. Paloma Martín, la pitbull del PP, acusó al presidente de montar un espectáculo para tapar el caso Koldo, pero su discurso fue ridiculizado en redes por su falta de argumentos. Usuarios como @socialistaxx tuitearon: Sánchez destroza a Feijóo, el PP es un circo y él su payaso estrella. Vox, por su parte, intensificó su discurso. Santiago Abascal acusó a Sánchez de proteger a corruptos y de compararse con Franco. Sin embargo, la referencia de Sánchez a la reforma europea que beneficia a presos de ETA, votada por el PP, puso a Vox en una posición incómoda. El Plural informó que sectores de la ultraderecha están molestos con el PP por este voto, lo que podría fracturar su alianza. José María Aznar, desde FAES, emitió un comunicado el 16 de julio calificando las palabras de Sánchez como un ataque a la democracia, pero fuentes internas del PP, citadas por El País, admiten que la intervención de Feijóo fue un error estratégico que ha fortalecido a Sánchez. García Page, presidente de Castilla-La Mancha, también reaccionó. En Onda Cero el 16 de julio, afirmó: Sánchez debe asumir responsabilidades en el caso Koldo, pero el PP no tiene legitimidad para hablar de corrupción. Su tono moderado generó críticas de ERC y Sumar, con Gabriel Rufián tuiteando: García Page da oxígeno al PP. La izquierda necesita unidad, no tibieza. Las tensiones internas en el PSOE se intensificaron, con sectores de Ferraz acusando a García Page de debilitar al partido. El contexto político es un polvorín. España vive un momento de polarización extrema, con el PSOE debilitado por el caso Koldo, pero fortalecido por la pericial que exonera a Cerdán y por el respaldo de sus socios. Sánchez ha logrado una prórroga de confianza de Sumar, ERC y Bildu, que han condicionado su apoyo a avances en políticas sociales. Yolanda Díaz, líder de Sumar, aplaudió el discurso de Sánchez en X. Pedro Sánchez dice la verdad: el PP es un circo que vive del fango por un gobierno que luche por el pueblo. Merche Aizpurúa, de Bildu, exigió una investigación sobre los audios falsos, mientras Gabriel Rufián, de ERC, afirmó: el PP fabrica mentiras porque no puede ganar en las urnas. El PP, liderado por Feijóo, ha intentado capitalizar el caso Koldo, pero sus propios escándalos lo han puesto a la defensiva. Las investigaciones sobre los contratos gallegos de Feijóo y el caso de Ayuso han debilitado su narrativa de decencia. Paloma Martín, apodada la pitbull del PP, ha fracasado en sus intentos de liderar la ofensiva,
con intervenciones caóticas que han sido ridiculizadas en medios progresistas. Aznar, desde FAES, sigue marcando la estrategia del PP, pero su influencia genera división, con sectores moderados del partido pidiendo un cambio de rumbo. Pedro Sánchez es el protagonista de este momento. Nacido en Madrid en 1972, licenciado en Económicas y doctor en Derecho, Sánchez ha liderado el PSOE desde 2014 y el Gobierno desde 2018. Su trayectoria, marcada por la resistencia frente a las crisis, lo ha convertido en una figura polarizante, admirado por las bases progresistas, pero odiado por la derecha. Su discurso del 15 de julio refleja su estilo, combativo, pero estratégico, capaz de atacar al PP mientras mantiene a sus socios de coalición. En la hora de la una el 16 de julio, Sánchez explicó: «No estoy aquí para tapar nada. Estoy aquí para defender a los españoles y construir un país mejor, frente a un PP que solo sabe mentir». Sánchez también defendió la libertad de prensa, recordando los ataques a Inchaurrondo, Risto y Wyoming. «La derecha querella a quienes cuentan la verdad, pero no nos van a callar. El periodismo es la última línea de defensa de la democracia», afirmó, generando aplausos. Su apoyo a Wyoming, que destrozó a Feijóo en el intermedio, refuerza la alianza entre el PSOE y los medios progresistas. Las redes sociales han estallado con el discurso de Sánchez. Hashtags como ¡Sánchez Valiente!, ¡Pepe Circo y ¡Feijóo Payaso! Han sido tendencia, con miles de usuarios aplaudiendo al presidente. @público_es tuiteó: «Sánchez aplasta a Feijóo con la verdad, el PP es un circo político que vive del fango». @josevico4 escribió: «Pedro Sánchez pone al PP en su sitio, basta de mentiras». Sin embargo, sectores conservadores han contraatacado, acusando a Sánchez de montar un espectáculo. @patriotaes tuiteó: «Sánchez llama circo al PP, pero él es el payaso mayor del caso Coldo». Los memes han proliferado, con montajes de Feijóo como un payaso y de Sánchez como un león de la izquierda. En los medios, la cobertura ha sido polarizada. El Diario.es, Público y El Plural han respaldado a Sánchez, destacando su valentía y su defensa de la democracia. El País y La Vanguardia han adoptado un tono más cauto, señalando que las tensiones con el PP podrían dificultar la gobernabilidad. ABC, El Mundo y El Debate han acusado a Sánchez de populismo y de tapar la corrupción del PSOE. Periodista Digital publicó un artículo titulado «Sánchez, el rey del circo que llama circo al PP», pero incluso medios conservadores reconocen que el discurso de Sánchez ha fortalecido su liderazgo. Las implicaciones de este discurso son enormes. Sánchez ha logrado unificar a la izquierda, al menos temporalmente, frente al circo del PP, fortaleciendo su posición ante sus socios de investidura. La pericial que exonera a Cerdán ha debilitado la narrativa del PP, mientras las investigaciones sobre Feijóo y Ayuso podrían hundir al partido en una crisis existencial. Si la Fiscalía identifica a los responsables de los audios falsos, el PP podría enfrentarse a un escándalo mayor, con Feijóo y Aznar en el punto de mira. Sin embargo, el PP podría intentar salir del paso con su estrategia de victimización. Feijóo ha acusado a Sánchez de montar numeritos de cordero degollado, y medios conservadores están amplificando esta narrativa. Si la investigación sobre los audios no avanza, el PP podría presentarse como víctima, aunque la contundencia de Sánchez hace que esta táctica sea arriesgada. La presión sobre la justicia es un factor clave. La derecha acusa al fiscal general, Álvaro García Ortiz, de estar alineado con el PSOE, mientras la izquierda denuncia la manipulación judicial de jueces como Peinado. Desde una perspectiva de izquierda, el discurso de Sánchez es un triunfo de la resistencia frente a la guerra sucia de la derecha. El PP, con Feijóo y Ayuso, representa un sistema que privatiza lo público, enriquece a las élites y usa la desinformación para mantenerse en el poder. Las palabras de Sánchez son un llamamiento a la izquierda para cerrar filas por la justicia social, pero también una advertencia: el PSOE debe ser implacable con la corrupción interna. Las propuestas del gobierno, como un plan de vivienda y una ley contra la desinformación, son un paso hacia un proyecto progresista que priorice a los trabajadores. La libertad de prensa está en juego. Los ataques del PP a Inchaurrondo, Risto y Wyoming, y las querellas de figuras como González Amador, son un intento de silenciar a quienes investigan la corrupción. La izquierda debe defender a estos periodistas y a líderes como Sánchez, que arriesgan todo por la verdad. Si las investigaciones sobre los audios falsos avanzan, será un triunfo de la justicia y del periodismo independiente. En conclusión, el discurso de Pedro Sánchez, con su frase «No sois oposición, sois un circo político», es más que un momento viral, es un grito de resistencia contra un sistema que protege a los poderosos. El PP, con Feijóo,
Ayuso y Aznar, representa una derecha que saquea lo público mientras predica decencia. La izquierda, a pesar de sus errores, tiene una oportunidad histórica para exigir justicia, transparencia y un país más igualitario. Que este momento marque el principio del fin de la impunidad del PP. Gracias por llegar hasta aquí. Dale al like, suscríbete y activa la campanita. Dejadme vuestras opiniones en los comentarios. ¿Creéis que Sánchez ha dado en el clavo? ¿Es el PP un circo político? Quiero saber qué pensáis. Seguiremos esta historia de cerca. Nos vemos en el próximo vídeo, camaradas. Por la justicia y la verdad, hasta pronto.